Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, Empresa de Agricultores al Servicio de Agricultores. Revista Mundo Agro. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. No saben el gusto que es para mí volver a saludarlos este 2022, iniciando un nuevo programa, iniciando un nuevo ciclo, un nuevo año que espero de corazón sea muy bueno o mejor para todos. Gracias por acompañarnos, estamos aquí en el Agro. Vamos a seguir junto a ustedes para analizar todo lo que es la actividad agrícola, todo lo que es la información relacionada con este mundo agroalimentario, agropecuario, forestal, de todo, medio ambiente, todos los sectores que tienen relación con la agricultura. Hoy vamos a comenzar este programa con dos grandes autoridades invitadas, por supuesto, a nuestro programa. Ya se las presento de inmediato, pero antes quiero agradecer a quienes han estado con nosotros durante muchos años y que hacen posible, evidentemente, este programa. Siguen con nosotros FIA, Sumitomo CALS, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetal, AFIPA, Texpro, Netafim y PacLife. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Bien, y está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo visitando netafim.cl. Con esta invitación damos comienzo al programa del día de hoy. Y con nuestra primera entrevistada, ya les decía yo, una autoridad, María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura. Antes de saludarlas, les quiero introducir que este 2021 no lo terminamos de la mejor manera debido a la gran cantidad de incendios forestales, ¿no? Que ustedes saben, se están registrando en diversas zonas del país. Según datos de CONAF, a la fecha, la temporada de incendios 2021-2022 registra casi 32.000 hectáreas quemadas a lo largo del país, lo que significa un incremento de casi un 400% respecto a la temporada anterior. Es decir, estamos en un escenario muy complejo, sin ir más lejos, según informaciones entregadas por el Ceremi de Agricultura de la Araucanía, una de las regiones más devastadas por los incendios. Un centenar de agricultores se vio afectado por estas tragedias, sumando más de 1.000 hectáreas destruidas de cereales y madera. De todo esto le voy a preguntar a la ministra de Agricultura, a quien ahora sí saludo, María Emilia Undurraga. Ministra, muy buenos días, un gran abrazo, bienvenida al Agro. Muy buenos días, Verónica, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y muchas gracias por invitarnos a conversar, no solamente acerca de la contingencia, las emergencias, como decías tú, Verónica, sino también de este sector con una mirada a largo plazo y poder entender la relevancia que tiene el mundo rural para la vida de todas las familias del país. Así es, ya vamos a hablar de aquello en el segundo bloque, pero me gustaría partir, ministra, justamente con la contingencia, porque decía yo y entregaba algunas cifras que son alarmantes. Entonces me gustaría saber de parte de usted, que ha estado recorriendo el país, trasladándose a las zonas afectadas, ¿qué tan grave es la situación de los incendios forestales actualmente en nuestro país? ¿Cuál es el escenario que usted ha podido ver en su visita a terreno? Bueno, tal como lo comentabas tú, Verónica, estamos en un marco de condiciones muy adversas para los incendios forestales. Este cambio climático que por una parte afecta la sequía para los agricultores, afecta también con estas condiciones que son muy propicias para este aumento de incendios. Y por eso, tal como decías tú, ya llevamos 32.000 hectáreas afectadas. El año pasado llevábamos cerca de 6.000 en esta fecha. Y eso, en el fondo, no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa. Sabíamos que esta temporada venía así. Tenemos todos los antecedentes de la temporada del hemisferio norte.
hemos podido durante meses con el equipo de CONAF, de la ONEMI, de Interior, poder preparar esta temporada, muchas veces ve el incendio, pero lo que hay detrás, todo lo que pudimos planificar en los meses anteriores, también van respondiendo de mejor manera a enfrentar esta situación. Tenemos el presupuesto más alto de la historia para combatir los incendios, cerca de 70.000 millones, que además se complementan con la acción del sector privado, que más o menos tiene 80.000 millones para estos efectos, y poder trabajar en coordinación ha sido fundamental. El poder hablar con aquellos que estuvieron cerca de los incendios en el hemisferio norte, en Cataluña, en California. Recordemos los incendios que existieron en el hemisferio norte y poder aprender de eso es importante. Adelantamos las licitaciones de las aeronaves. Tenemos ya 61 aeronaves en el país para disponer en cada uno de los puntos de los incendios que hemos visto estas últimas semanas muy complejos. Así que tenemos toda una articulación que no solamente es combate, sino que empieza en la prevención, en el monitoreo, se ve en el combate, pero también requiere la rehabilitación y el acompañamiento después de la emergencia, tal como decía, en la Araucanía, por ejemplo, tenemos más de 100 agricultores afectados, y cómo vamos a través del INTAP o a través de recursos de la Seremía apoyándolos para que vuelvan a levantarse y que vuelvan a producir alimentos para todos, es muy importante. Ya, eso le quería preguntar, ministra, ¿cuál es el trabajo que realiza el Ministerio y las instituciones del agro para, por ejemplo, poder catastrar a los afectados y luego para llegar con ayuda en el caso, por ejemplo, de los agricultores afectados en la Araucanía? El catastro de las emergencias, sean estas por incendio o por sequía, que siguen el mismo conducto, tiene dos líneas. La primera, todos los agricultores que son INDAP, o sea, la agricultura familiar campesina, se dirigen a las agencias de áreas para poder mostrar sus daños y poder tener acceso a fondos de emergencia desde el INDAP. Y el segundo camino es aquellos agricultores que no son INDAP, muchas veces estos medianos agricultores que quedan justamente sin apoyo. Y esos agricultores es a través de las seremías que hacemos los catastros en conjunto con los alcaldes para poder levantar recursos y llegar a apoyarlos. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el incendio de Quillón, que a través de la seremía hemos podido apoyar a algunos ganaderos, estamos viendo también cómo apoyamos a algunos agricultores afectados con sus sistemas de riego, con distintas afectaciones. Pero esa tiene esos dos caminos de apoyo que es muy importante, no dejarlos abandonados, sino que acompañarlos a volver a pararse en esta temporada. Ahora, en el caso de Quillón, en la región de Ñuble, que fue declarada por parte de la autoridad como emergencia agrícola, ¿eso le da otra condición que implica esta zona de emergencia agrícola y cuánto dura este decreto? Claro, el declarar emergencia agrícola nos permite disponer de recursos de forma más ágil para ir en ayuda de los agricultores. Y esos recursos van en dos líneas. En el ministerio, que puede ser a través de la Seremía o el INDAP, y también postular a los fondos que tienen los gobiernos regionales para hacerse cargo de las emergencias. Entonces, de esa forma, también podemos articular fondos de las regiones para poder ir en ayuda de esos agricultores y agricultoras afectados por los incendios. Ministra, a ver, usted decía que aquí hay un trabajo que también tiene que partir de mucho antes, que es la prevención. Le quiero preguntar con AFA, en conjunto con muchas de las otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y también empresas del sector privado, evidentemente que se ha venido preparando para este escenario complejo que vivimos y dadas las experiencias de los años anteriores. Entonces, ¿cómo cree? Porque a pesar de aquello, igual han sido de mucho mayor magnitud los eventos, pero ¿cómo cree que ha sido la reacción ante esta emergencia? ¿Cuál ha sido la preparación que han tenido y qué importancia tiene que se generen estos esfuerzos de parte de todos los sectores? Bueno, es fundamental el trabajo de coordinación, tanto a nivel nacional, regional y local. Y en eso la preparación que ha existido con las comunidades, con los alcaldes, tenemos un programa de comunidades preparadas. Me tocó visitar una comunidad en Bichuquén hace unos meses, donde las mismas localidades en aquellos puntos definidos por CONAF como de alta vulnerabilidad, convocan a la comunidad y son ellos mismos partícipes de las medidas que hay que tomar para prevenir los incendios. Y ahí tenemos mucho que hacer todavía. La limpieza de las casas en los sectores rurales, el poder limitar el uso de distintas actividades que generen chispas.
las galletas, las construcciones, los mismos arados, muchas veces en los días de mucho calor, que con una chispa pueden provocar un incendio. O sea, toda esa cultura que hemos denominado la nueva cultura del fuego, en un ambiente que producto del cambio climático ha ido aumentando las temperaturas, disminuyendo las precipitaciones y también mantiene muy estresado la vegetación. Lo vemos en la zona central, como los bosques nativos están muy secos, muy propensos a que una chispa produzca un incendio. En general, Verónica, en Chile la cantidad de incendios son bastante similares entre una temporada y otra. Tenemos entre 7.000 y 8.000 incendios. Esa es la magnitud en toda una temporada. La gran diferencia está en que si las condiciones son muy adversas, esos incendios pueden tomar una mayor magnitud. Entonces, lo que tenemos que hacer es reforzar el poder controlar el incendio en los primeros minutos u horas. Esa estrategia de golpe único que tiene la CONAF, que también recae la responsabilidad en nosotros, que cuando veamos una fumarola llamemos al 130 y de esta forma permitamos que CONAF llegue pronto a ese foco y lo apague en sus primeras horas. Claro, ministra, y digamos, dada esa cantidad de incendios que usted menciona, claro, es un promedio a lo mejor anual que puede variar dependiendo de las condiciones, como usted señala, pero además de eso, el 90% de los incendios forestales son iniciados por el hombre, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé si usted que haga un llamado para evitar que se sigan quemando hectáreas. El daño que se hace es enorme y no se entiende por qué pueden ser causados o cuál es la intencionalidad que puede haber detrás de estos eventos. Bueno, el 99% son producidos por las personas. Y ese 99%, claro, hay que diferenciar en aquellos accidentales y aquellos intencionales. Y cuando hablamos de intencionalidad, tenemos casi 1 de cada 3 incendios son intencionales. Y eso es muy, muy complejo. Y en eso es que tenemos que hacer un llamado a no solamente que la autoridad no solamente persiga, busque quiénes son los culpables y los condene cuando sea el caso, sino que sea la sociedad en su conjunto que podamos condenar esta acción, que muchas veces persigue el poder dañar a un particular o algún caso específico, pero que la gran cantidad de las veces repercute en, primero que nada, puede repercutir en vidas humanas, en la afectación de viviendas y en el gran impacto medioambiental, en los bosques, en la fauna y en todo lo que significa el paisaje de gran parte del país. Esto realmente es un desafío que no le corresponde solamente al sector público o a algún organismo particular, sino que es un desafío país. ¿Cómo valoramos nuestros paisajes, nuestro medio ambiente, nuestros bosques y los protegemos entre todos condenando estos actos que tienen múltiples explicaciones, desde pirómanos, desde personas que en el fondo tienen otras intenciones, que lo que queremos es en el fondo poder relevar, que seamos todos los que juzguemos y que no permitamos que esto siga proliferando en el país. Estamos conversando con María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura aquí en el Agro. Nos vamos a separar brevemente, ministra, le pido que nos espere. Con ustedes nos volvemos a juntar en unos minutos. Antes les quiero contar que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de su cultivo. Más información sobre esto lo pueden obtener en www.biopoliagua.com. Pausa comercial, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en el Agro. Conoce los envases inteligentes PacLife Home, una tecnología sustentable que mantiene tus alimentos frescos e inocuos por mucho más tiempo. Entérate de los detalles en paclifehome.cl. Y seguimos conversando con María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura. Ministra, en todo el primer bloque hablando de la contingencia, de los incendios forestales, de la lamentable pérdida que se está generando en muchos recursos naturales a raíz de esto. Pero también quiero preguntarle por la situación de la Araucanía, ministra, por la violencia que aún no para, por la cantidad de atentados contra forestales que aún no se detienen, contra casas de agricultores que tampoco se detienen. Ministra, las nuevas autoridades que ya han sido electas, algunas de ellas han adelantado que buscarán la vía del diálogo.
Le quiero preguntar derechamente, ¿usted cree que por esa vía puede haber una solución a ese conflicto? Bueno, Verónica, es una pregunta muy, muy profunda. Yo personalmente creo en el diálogo como una gran herramienta para avanzar, pero creo en un diálogo con Estado de Derecho. O sea, necesitamos tener un contexto que nos permita reconocer que somos todos iguales frente a la ley y que tenemos un marco legal que todos los que vivimos en este país tenemos que respetar por el respeto a la dignidad de cada una de las personas del país. Aquí no hay nadie por sobre la ley y eso tenemos que reconocerlo independiente del motivo o del conflicto que existe. Entonces, para responder tu pregunta, diálogo sí, siempre, pero con un Estado de Derecho que permita que nos sintamos que estamos todos nivelados en la mesa para poder dialogar y conversar para resolver una problemática particular. Clarísimo. Ministra, quiero llevarla a otro tema. Se trata, todos los temas relacionados con la agricultura están, pero en un minuto, de lo más urgente y dramáticos. Y se trata de la sequía, la emergencia hídrica que vive el país y que afecta fuertemente a la industria agrícola. Da la sensación de que esta situación es cada vez peor. A pesar de las medidas que se pueden generar, no se ve una mejoría. ¿Qué es lo que está faltando, ministra, desde su punto de vista para poder mitigar los efectos de la sequía en Chile? Bueno, sin duda estamos en un contexto de cambio climático que ya acompaña una sequía que no es de un año, sino que de un periodo que ya llevamos 13 años, esta mega sequía. Y eso profundiza no solamente las medidas para poder enfrentarlo, sino también profundiza toda la mirada que tenemos que tener frente a esta situación. Ya no estamos hablando de una emergencia, sino más bien de un cambio estructural. Y eso requiere por parte del sector público, del sector privado, de la academia, enfrentar la situación del agua de una forma distinta, de una forma que definitivamente nos relacione con un elemento escaso, que tenemos que hacer un mejor uso de ella y tenemos que innovar en las prácticas para poder lograrlo. Ahí reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del presidente, que ha liderado la mesa de ministros para la sequía, con una visión mucho más integral. Por cierto, disponer de recursos para apoyar a los agricultores y agricultoras afectados, que lo hemos hecho, ya tenemos más de 30.000 millones a lo largo de las regiones afectadas, ya en el fondo impulsados con distintos proyectos, pero también, por ejemplo, los fondos de 6.000 millones que anunció el ministro de Ciencia, con lo que vamos a poder disponer de tecnología para poder enfrentar esto, o lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, con sus planes de gestión de cuencas, para poder en cada una de las 101 cuencas saber con qué agua disponemos. Es impresionante que en Chile, con la realidad que tenemos, no tengamos información para tomar decisiones de forma territorial, a nivel de cuenca, como tienen que tomarse cuando hablamos de agua. Ministra, y junto a ello, ¿sí? En el fondo, la subsecretaría, en el Ministerio de Obras Públicas, es toda una institucionalidad, incluido el cambio en el Código de Agua, que ahora reconoce esta nueva realidad y que ahora necesita no solamente tener recursos de emergencia para enfrentarlo, sino que un cambio estructural. Y ahí, por último, Verónica, decirte que justamente esta semana estuvimos en el Congreso en esta discusión de la ley de riego. Justo le iba a Nosotros como preguntar. agricultura tenemos mucho que hacer y nuestro gran aporte es en hacer mejor uso del agua para el riego. Para eso tenemos la ley, la 18450, que es la ley de la Comisión Nacional de Riego, que con lo que hemos propuesto nosotros como gobierno de generar un cambio en la ley que pueda focalizarse en los pequeños y medianos, que podamos incorporar aspectos medioambientales para poder situarnos en este marco de cambio climático, poder tener mejor forma de reaccionar a la emergencia y otros cambios. Llevamos casi un año dialogando, conversando en el Congreso y estamos ya en el Senado actualmente. Esperamos que en las últimas discusiones para poder tener a disposición de todos los agricultores y agricultoras esta herramienta que es fundamental. Qué y bueno solo que por decir algo, no Sí. solamente es fundamental para los agricultores, Verónica, es fundamental para todos los chilenos, porque recordemos que los agricultores transforman el agua en los alimentos que llegan a nuestras mesas todos los días. Exactamente. Entonces, ministra, qué bueno que la mencione. ¿Cómo se entiende que en el Senado solo se haya prorrogado por un año esta ley? Mira, gracias a Dios que la prorrogamos por un año porque se había terminado la vigencia el 4 de diciembre.
Esa prórroga de un año fue solamente el poder darle un espacio un poco más amplio, porque como terminaba el 4 de diciembre del 2021, necesitamos esa prórroga para permitir que lo que estamos discutiendo actualmente en el Congreso pueda terminarse de buena forma y también tener esa herramienta que esperamos pueda, por un periodo mayor, estar disponible para el desarrollo de la agricultura, ya, pero especialmente pequeña y mediana. Antes se prorrogaba por 10 o 12 o hasta por 7 el senador que encabeza esa comisión nos había confesado que eran sus expectativas, pero por un año, ¿puede revertirse eso o podrá volver a revisarse? Sin duda, esa prórroga que tú dices de un año es solamente una glosa que incluimos como gobierno en el reajuste del sector público para permitir la continuidad de la ley de riego. Yeah. Pero la prórroga real que se está discutiendo en el Senado es una prórroga que tiene un plazo que nosotros lo incluimos por 12 años, que estamos justamente conversando con los senadores, que al parecer vamos a llegar a un plazo, espero yo, de 7 años, de 6 años, para poder darle continuidad a esta herramienta que es fundamental perfecto. para el desarrollo rural del país. Perfecto. Ministra, la administración del presidente Piñera ya va llegando a su fin y me gustaría saber cuáles cree usted que han sido los hitos que ha tenido esta gestión en materia agrícola. Bueno, muchas veces nos enfocamos en la emergencia, que es muy importante en el sector, porque como vivimos dependiendo de las condiciones, estamos justamente en emergencia todo el tiempo. Pero qué importante fue reflexionar acerca un poco más profundamente de lo que hemos hecho y también de cómo proyectamos el sector. Además, hoy día que estamos en una discusión a nivel nacional de la nueva Constitución, muchos temas que estamos pensando en nuestro país y que creemos que la agricultura, el sector forestal y la ruralidad en general tiene mucho que aportar. Y ahí, cuando uno reflexiona acerca de lo que hemos realizado, más que una lista de proyectos o grandes cantidades de obras, nos gusta enfatizar en el cambio de mirada, el no hablar de producir, sino que de alimentar, el poder enfrentar desde la agricultura la relevancia de hablar del desarrollo rural, de la calidad de vida de las personas que viven en el entorno rural, cómo aseguramos la alimentación, como decía anteriormente, no solamente cuánto producimos o cómo producimos, o si tenemos una ley de riego para los agricultores, sino que es a partir de las herramientas que tenemos en la agricultura, cómo beneficiamos a todas las chilenas y chilenos. Y por último, el tema del cambio climático, cómo nos vamos adaptando por una parte al cambio climático y por otra parte, cómo nos sentimos actores de la mitigación de un cambio climático, que cuando hablamos de forma general, hablamos cómo vamos a disminuir las emisiones y cómo vamos a descarbonizar la matriz, etcétera, pero se nos olvida hablar del otro lado de la balanza, que es cuánto aportan nuestros bosques, nuestros suelos vivos, nuestros sistemas productivos en la captura de los gases de efecto invernadero. En eso entonces, Verónica, como en ese marco, como de ampliar un poco la mirada de la agricultura, no solamente a la producción, sino que es más amplio, es que estamos muy contentos de haber dado varios pasos. El primero es la política de desarrollo rural. Contar con una política de desarrollo rural que promueve el bienestar de la población rural con una mirada integral, que además convoca a 14 ministerios. Eso es uno de los grandes logros e hitos que queremos relevar en conjunto con el sistema de indicadores y el consejo que lo va a acompañar. O sea, toda una institucionalidad que nos permite caminar en esto que es sin duda una brecha muy importante en nuestro país, las diferencias entre el mundo urbano y el mundo rural. Claro que sí. ¿Cuáles son sus sensaciones, por último, ministra, respecto al gobierno entrante y la continuación justamente de políticas tan importantes como la política de desarrollo rural? ¿Qué espera? Bueno, le deseamos lo mejor al gobierno que viene y toda la disposición para seguir caminando en esto que no tiene color político, sino que finalmente cuando ponemos a las personas en el centro podemos tener diferencias en el cómo hacerlo, pero los desafíos están muy definidos y hablábamos del desarrollo rural, me gustaría también hablar de la sustentabilidad, algo que para la agricultura va a ser fundamental, no solamente hoy día, sino que en el largo plazo, digamos. El tema de la innovación, el tema también de la asociatividad, banderas que pusimos nosotros con mucha fuerza, tienen que tener una continuidad y en eso tengo mucha fe, porque uno ve un ministro que cambia, un subsecretario,
o los jefes de servicio, pero el Ministerio de Agricultura y los otros ministerios tienen equipos que llevan años trabajando, Así es. que además tienen vinculaciones con los gremios, con los distintos actores regionales, por lo que son trabajos que además se han dado un entorno de diálogo, de escucha, que en el fondo creemos que va a ser un espacio muy rico para poder poner puntos de vista distintos, enriquecer las posturas, siempre hay que enriquecerlas, ver otros puntos de vista, pero continuar en una senda que más bien que sea de un gobierno o de otro, pone en el centro el bienestar de las personas. María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros conversando aquí en El Agro. Ha sido un agrado, tal vez nuestra última entrevista, quién sabe. Muchas gracias, le deseo un muy buen año y también un muy buen fin de semana ahora. Muchas gracias, Verónica. Agradecerle también a los agricultores, a las agricultoras. Son nuestros héroes que están día a día produciendo los alimentos para todos, y además en esta oportunidad especial a todo el equipo de incendio, a los brigadistas, a los pilotos, a todos los bomberos, todos quienes están ahí porque cuidan nuestros recursos naturales y están para justamente en esta instancia de emergencia que nos está complicando tanto. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Nosotros nos separamos. Quimetal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Ya volvemos.